El primer punto pactado entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana, en este acuerdo de paz, es la reforma rural integral, el tema de tierras en Colombia, que ha sido la causa principal del conflicto político-militar que ha habido Colombia durante más de 50 años con las guerrillas. Ese primer punto entonces incluye el uso y la tenencia de la tierra. La tenencia porque el 0.4 de los propietarios tienen el 44% de las propiedades en Colombia de la tierra. 40 millones de hectáreas de 115 que tiene Colombia están utilizados en ganadería extensiva. Lo que se produce en esos 40 millones de hectáreas pudiera producirse en 11 millones de hectáreas, lo que produce esa tierra, esa ganadería. Pues el resto de la tierra pudiera utilizarse en agricultura alimentaria, por ejemplo, que es una de las principales necesidades del mundo y para la propia Colombia. En el campo hay desempleo, hay hambre, hay pobreza. Bueno, con tema alimentario se podría solucionar. Allí está el tema, la nuez del asunto, el punto central del acuerdo es ese tema de tierras. E incluye el uso de la tenencia, decía, o sea, una redistribución de la tierra. Se creará un fondo con 3 millones de hectáreas para campesinos que no la tienen o que es muy escaso lo que tienen. Entonces allí se proveería de tierra a mucha gente en Colombia. Se busca también formalizar 7 millones de hectáreas. El 60% de la ruralidad colombiana no tiene legalizada los títulos de propiedad. En su mayoría tienen posesiones o han sido negocios de palabra, lo que ha facilitado el despojo y el desplazamiento de la gente. Por eso es necesario formalizar. Todos los países en el mundo de manera organizada, planeada, saben quién es el propietario de qué extensión. En Colombia no, eso hay que hacerlo. La meta es formalizar 7 millones de hectáreas entonces. Y además tendrá que darse un desarrollo de infraestructura, vías, comunicaciones, desarrollo tecnológico por el campo e infraestructura, para acercar la población del campo a una mejor vida, a unas mejores posibilidades. El uso del internet, de los medios de comunicación, la educación, tiene que servir este acuerdo entonces para que llegue a los campesinos, a las personas que habitan la ruralidad colombiana. Bueno, se alegan varias causas para el abandono del campo, entre ellas la violencia. La violencia, los inversionistas dicen que no pueden invertir en el campo, que los hechos de violencia, que el gasto en la guerra es muy grande. Primero hay que solucionar este tema de la guerra en Colombia. Hay que solucionarlo para que pueda haber mayor inversión. Los datos indican que 22.000 millones de pesos diariamente se invierten en la guerra. Con 22.000 millones de pesos se pudieran hacer diariamente 435 viviendas de interés social, diariamente. Entonces mire que los gastos son desproporcionados para la guerra, la inversión que se va en helicópteros, en transporte, en inteligencia, en alimentos, en hospitales, en munición, en bombas. Eso es el dinero. En gastos de funcionamiento de las fuerzas militares son 22.000 millones de pesos diarios. Con eso podemos decir 435 viviendas de interés social por día. Ese dinero tiene que servir para la inversión en infraestructura, en educación, en el campo fundamentalmente donde se ha dado la guerra. Recordemos que la FARC nace en Marquetalia, en la ruralidad colombiana. Se acusaba en ese momento a esos campesinos de tener repúblicas, republiquetas, le decían independientes, desde los tiempos de 1950, se acusó a las FARC, eran campesinos, colonos que habitaban esos territorios. Desde ahí inicia el conflicto, es un tema que se ha prolongado durante mucho tiempo, nunca ha habido reforma agraria en Colombia, nunca ha habido 3 intentos de reforma agraria, todos fracasados. Lo último que se había hecho se hizo a través de Ley de Justicia y Paz, ni siquiera una reforma, sino devolverle la tierra a los que se la quitaron. Ahora la Ley 1448 para recompensar, para reponer el daño causado a las víctimas. Hace 5 años tenemos apenas en vigencia unas normas que establecen la posibilidad de un acto de justicia. Son 6.500.000 hectáreas las que han sido despojadas en Colombia. Eso es como toda Antioquia junta, como todo el departamento. Se lo quitaron a unas personas, a unos campesinos, pues era un acto de justicia elemental, hay que devolverles lo que tenían. Y también no va bien, no ha podido funcionar, no ha podido funcionar. En Colombia ha habido una élite, una dirigencia colombiana que se ha pegado
a formas del siglo pasado, que tiene grandes extensiones de tierra, que no la usan adecuadamente, que no explotan esa tierra en bien de la sociedad, tierra sin oficio, sin uso o mal utilizada, y que la han conservado con ejércitos privados. La han conservado a través de los grupos paramilitares o grupos de autodefensa, se han apegado a esos esquemas para ser los propietarios de esas grandes extensiones de tierra. Colombia tiene que dar el salto en todo el mundo, eso ha pasado, la tierra tiene una mayor utilidad para la sociedad. Colombia tiene unas normas, dice que la tierra que es ociosa, desde 1932 tiene que cumplir una función social. Esos 3 millones de hectáreas que se plantean en el acuerdo, pues esos 3 millones saldrán de los baldíos, de los terrenos que han sido ocupados por los narcotraficantes. Hay que extinguir el dominio de esas propiedades que han sido ocupadas por los narcotraficantes y desde luego que cumpla una función social. Tierras ociosas que no tengan ninguna productividad pues deben ser redistribuidas por el Estado.